Hola y bienvenidos a un nuevo podcast desde el Loro Parque. Hoy nos acompaña el director del Loro Parque Fundación, Javier Almunia. Javier, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Y hoy vamos a hablar de un asunto pues que en algunas ocasiones es bastante polémico. Lo que pasa es que hoy vamos a hablar de las verdades científicas de los santuarios marinos. Mucho se ha hablado sobre ellos. De hecho, últimamente se han publicado diversos estudios, entre ellos uno en el que ponía en duda la efectividad de este tipo de santuarios como una solución óptima para mejorar el bienestar de los cetáceos que viven bajo cuidado humano. Y para eso tenemos hoy a Javier, que como experto seguro es uno de los más reconocidos, y vamos a ir conociendo un poco lo primero. Javier, ¿qué es un santuario marino? Bueno, un santuario marino es una especie de lugar de cercado, digamos, en el mar, en el que se pone una red que llega de superficie a fondo para evitar que los animales salgan de ahí. Y en concreto, un santuario de cetáceos, tal y como lo entienden algunas ONGs animalistas, pues es un lugar donde colocar a los cetáceos en el que no pueden salir, es decir, están en cautividad, tienen limitada sus movimientos, que puede ser de diferentes tamaños, pero en principio que puede estar pues, entre unos 10.000 y unos 40 o 50.000 metros cuadrados, y en el que el objetivo es que en el momento de colocar los animales en ese lugar, al encontrarse en condiciones más naturales, muy entre comillas, pues se encontrarían mejor que cuando se encuentran en un delfinario. Eso es un poco la filosofía, el objetivo y el diseño, la estructura de un santuario de cetáceos. ¿Cuántos santuarios hay en el mundo? Pues en este momento hay uno, solamente existe uno operativo. O sea, que solo hay uno. Solo hay uno, no hay más que uno. Casi podríamos decir que cero, por la poca efectividad que tiene, pero estrictamente hablando, solamente hay un lugar que tenga los permisos, que tenga la infraestructura, que tenga colocada esta red que estaba comentando antes, que va de superficie a fondo y que limita el movimiento de los cetáceos, y que está actualmente operativo en el sentido en el que tiene licencia de actividad. El resto de los que se hablan son casi siempre proyectos que algunos vienen desde hace 15 o 20 años, en el cual se anuncia que se va a construir un santuario. Es una forma muy interesante para conseguir donaciones, porque hay algunos de ellos que han recibido pues, más de 10, 15 millones de dólares en donaciones y todavía no están operativos. Todavía ni siquiera tienen la licencia, el permiso de actividad, ni se ha hecho un estudio riguroso y serio desde el punto de vista oceanográfico de cómo poder mantener esa red, o sea, colocarla y luego mantenerla de una forma segura, porque el mar, los que conocen el mar saben que no es nada sencillo colocar una infraestructura en el mar y que resista temporales, el oleaje, el viento y todas las inclemencias meteorológicas que soportan las costas de cualquier lugar del planeta. O sea, que tú me dices que solo hay un santuario en el mundo y que hay otros que son proyectos y en el que sí que se ha dejado mucho dinero por el camino. Entonces, ¿qué es lo que se hace con ese dinero? Pues eso me gustaría saber a mí. De momento lo que hacen es... lo que han hecho en el más avanzado que podríamos decir que hay, que es el santuario de Nueva Escocia, un santuario que inicialmente se ideó como un santuario para orcas y ahora ha pasado a ser un santuario para belugas. Creo que porque en el camino se dieron cuenta de que no iban a conseguir orcas, pero no, hay una cierta indefinición. Ese es el que más se ha trabajado, y lo que han hecho fundamentalmente es estudios oceanográficos de corrientes, cómo son las corrientes en ese lugar, la calidad del agua, y un poco el diseño de la infraestructura a nivel muy general, no un diseño desde el punto de vista ingenieril para colocarlo la semana que viene, sino decir, bueno, pues por aquí, si hacemos una raya de aquí a aquí podría haber una red, y aquí podríamos tener una zona para una casa para los veterinarios, para el personal que va a mantener los animales, pero está todo a nivel, es un diseño muy emborrador, muy poco... Entonces, para que no le vendan a nadie otras historias, lo que la gente tiene que saber es que santuarios marinos solamente hay uno, que por cierto, ¿hay animales ahora mismo dentro de ese santuario, Javier? No los hay. Hay ese santuario, la historia es
bastante larga, pero tiene que ver con una empresa que se llama Sea Life. Es una empresa que tiene acuarios en diferentes partes del mundo. Los tienen en Sydney, en Londres, en Almádena. Y esta compañía, desde el momento en el que se creó, hizo un compromiso de no mantener nunca cetáceos en cautividad. Una cosa que ellos decidieron hacer desde el punto de vista empresarial, muy, muy legítimo. Lo que ocurre es que compraron un acuario en Shanghai que tenía 2 belugas, tenía 3 en realidad. Y en el momento en el que lo compraron, como ellos habían adoptado este compromiso, se comprometieron a hacer un lugar, un santuario para reubicar a estos animales. Entre unas cosas y otras tardaron más de 10 años en tenerlo operativo. Pero afortunadamente, como son una empresa que trabaja con animales en cautividad, peces, tortugas, pingüinos, pues saben lo que hacen. Y lo que hicieron fue construir en una pequeña isla al sur de Islandia un acuario, que además tienen allí peces, frailecidos árticos, diferente de fauna, y luego hicieron unas piscinas de cuarentena para las belugas. Esas eran unas piscinas destinadas a que fueran el primer paso, una cosa temporal, hasta que se adaptaran al medio y poderlas tener en el santuario, en la bahía, que era el objetivo fundamental. Construyeron esta piscina, bastante pequeña, mucho más pequeña que la piscina que tenían las belugas en ese momento en Shanghai, en China, y evidentemente estamos hablando de Islandia, es un lugar completamente cerrado, sin acceso al exterior, prácticamente sin ventanas y con luz artificial. Después tardaron, como digo, estos 10 años en construir todo el sistema y preparar el santuario. En ese plazo de tiempo se les murió una de las 3 belugas, quedaban 2, las trasladaron hace unos 5 años, desde China hasta Islandia con un avión, y en ese momento hicieron un gran anuncio público de que a partir de aquel momento cambiaba la forma de mantener cetáceos bajo cuidado humano y que ellos iban a ser realmente la revolución y el lugar la instalación del futuro, el santuario. Después de eso, las mantuvieron durante unos 8 o 10 meses hasta que se adaptaron a la temperatura exterior, porque ellas vivían en un poquito más caliente. Cuando ya las consideraron que estaban adaptadas, las colocaron inicialmente en un punto intermedio, que es una especie de jaula flotante, que no tienen acceso al fondo, una zona muy limitada, como una pequeña jaulita, pero ya en la bahía. Ahí estuvieron durante unos meses y de ahí las pasaron a la bahía, a la gran bahía, al santuario. Por fin estaban en el santuario. Pero desafortunadamente llegó el invierno y, a pesar de que estos animales son animales árticos, que aguantan perfectamente la temperatura y las inclemencias del tiempo, dijeron que preferían colocarlos dentro por su seguridad y volvieron a colocarlos en la pequeña cuarentena. A partir de ahí pasó 1 año y medio sin que las devolvieran otra vez a la bahía, y cuando lo intentaron, en el momento en el que estaban en la fase intermedia en esta jaula flotante, de repente los animales dejaron de comer. Y uno de ellos le diagnosticaron úlceras gástricas, que eso suele ser un indicador de estrés en cetáceos. Entonces tuvieron que volverlas a colocar en la pequeña cuarentena y desde entonces siguen ahí. Han pasado 5 años y esos animales siguen estando en la cuarentena y no han pasado más que unos 70 días en el santuario en 5 años. Javier, tú como científico, ¿te sorprendes de que esté pasando todo esto con estos animales en ese santuario? Realmente me sorprendió. Tengo que decir que cuando yo empecé a hacer los cálculos para ver el tiempo que habían estado dentro y fuera, me imaginaba que había sido poco, pero no me imaginaba que había sido tan poco. Me sorprendió que fuera realmente tan poco. Analizando bien la situación, hay que pensar que los animales que están bajo cuidado humano, cualquiera, pero los cetáceos también, son lo que se llama muy neofóbicos, tienen miedo a las cosas nuevas. Necesitas hacer un proceso de adaptación muy gradual y muy bien diseñado para poder modificar algo en la vida de estos animales. Y a pesar de que la gente piensa, bueno, si están pasando de una piscina a un lugar seminatural, pues van a estar mejor, pues no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que el animal se enfrenta a una situación completamente nueva para la que no está preparado y que sus cuidadores no se han preocupado de construir un protocolo de adaptación. Por eso lo que ocurre es que los animales pues no se adaptan. ¿Qué riesgo representa, por ejemplo, que animales que están bajo el cuidado de las personas tengan que ser trasladados a este tipo de santuarios? ¿Qué riesgo conlleva para los animales? Bueno, para los animales, primero el riesgo a no adaptarse, que es lo que hemos visto aquí. Han acabado estando en unas condiciones peores de las que venían. El riesgo
a que se escapen, y eso parece que puede ser algo positivo y beneficioso, pero no lo es porque, primero, no son capaces de sobrevivir, e incluso en el caso de que fueran capaces de sobrevivir en la naturaleza y reproducirse, estaríamos generalmente introduciendo genética diferente a la de las poblaciones naturales, con lo cual estaríamos contaminando genéticamente el lugar. También los santuarios tienen un riesgo elevado de que una tormenta pueda romper una de las redes, como ocurrió en Noruega. No era un santuario, sino que era un centro de investigación de ballenas, donde estaban investigando cómo afectaba el ruido a las ballenas. Tenían unas ballenas en un lugar, en una bahía cerrada con una red. En una enorme tormenta se rompió la red, envolvió a una de las ballenas, la hundió y la ahogó. Eso puede ocurrir perfectamente en un santuario. Aparte que hay un montón de cosas a las que los animales no están acostumbrados, desde las piedras del fondo hasta las rocas que pueden ser más cortantes, o los erizos, o otro tipo de fauna peligrosa. Así que representa un problema que hay que gestionar y hay que manejar. Visto las publicaciones o todo lo que se está comentando, también es verdad que fuera de España, ¿tú crees que existe un componente más de marketing o presión pública que impulsa la creación o intereses creados para este tipo que van dirigidos a este tipo de localizaciones como son los santuarios? Yo creo que se vende bien, y de hecho me parece que las organizaciones activistas que hace 20 años querían soltar todos los cetáceos en el mar ya ni siquiera lo dicen, porque saben que hay evidencia científica que ha demostrado que si no se hace, incluso haciendo de la forma mejor que conocemos ahora, los animales no sobreviven y sufren en la naturaleza por ese proceso de readaptación. Entonces lo que se ha encontrado ahora es una alternativa muy atractiva, como una opción intermedia. No van a estar en cautividad, pero tampoco van a estar en la naturaleza, van a estar lo que ellos dicen en semilibertad. Yo no sé lo que es la semilibertad. Uno es libre o no es libre, pero no es semilibre. No puede salir por las noches a dar una vuelta y luego vuelve por las mañanas. Así que esta es una solución que desde el punto de vista del marketing y de la percepción social es muy buena, pero desde el punto de vista de los animales se está demostrando que no funciona. ¿Qué le dirías tú a esas personas que defienden los santuarios como única alternativa válida frente a lo que son los zoológicos o los acuarios? Pues una cosa que repito mucho últimamente, que para saber dónde está mejor un animal hay que medir el bienestar. Y el bienestar no es una opinión, el bienestar es una ciencia. Por mucho que nosotros opinemos que los animales van a estar mejor en un lugar que aparentemente a nuestra vista, desde nuestro punto de vista humano, el contexto es más bonito, es más natural, realmente lo que hay que hacer es medir con herramientas científicas el bienestar de los animales. Y cuando se mide con herramientas científicas el bienestar de los animales, es como podemos verdaderamente decidir y determinar con solvencia si están mejor en un lugar o en otro, pero mientras tanto las opiniones no son más que opiniones. Lo curioso es, como dices, que nada más que haya uno en el mundo en el que no hay cetáceos, pero hay un montón de gente opinando sobre este tema de los santuarios, pero la realidad es esa, la única, por lo menos desde la parte científica. Los activistas de antes con los activistas de ahora, ¿qué diferencia tienen, por ejemplo, con el tema también de los santuarios? Son los mismos, lo que pasa es que han cambiado de opinión, los mismos que antes decían... ¿Y por qué han cambiado de opinión? Pues porque se han dado cuenta de que creo que pueden conseguir... Al fin y al cabo lo que quieren ellos es tener los animales, si cualquiera puede darse cuenta. Se han dado cuenta de que es mucho mejor mantener los animales donde ellos los puedan tener para poder seguir teniendo donaciones continuas, poder hacer sus campañas de marketing, en lugar de soltarlos en el mar, en el que el día que los sueltas ahí se acabó toda la historia, ¿no? Entonces creo que, además de porque verdaderamente la evidencia científica les ha empujado a admitir que no se puede soltar a los animales en el mar de cualquier forma. No tenemos el conocimiento. No digo que no sea posible readaptar animales a la naturaleza. Seguramente es posible, pero hoy nosotros no tenemos el conocimiento científico para hacerlo. Y hasta que no lo tengamos, es verdaderamente poner en peligro a los animales. Y esto lo han admitido. Han admitido que no tiene sentido ahora pensar en liberarlos, y por eso han buscado ese punto intermedio, ¿no? Porque evidentemente están en contra de los zoológicos. Nunca van a decir que están bien en los zoológicos, porque es una cuestión filosófica, una opinión de su filosofía personal, y por ello buscan la alternativa para que de cualquier forma se quiten de los... Javier, desde tu punto de vista científico, el llevar a cetáceos a los santuarios marinos los pone en riesgo. Con el conocimiento y la evidencia científica que tenemos hasta este momento, sin ninguna duda los pone en riesgo. Las únicas
experiencias a largo plazo como las de estas belugas es la prueba clara. Así que si verdaderamente eso se va a promover como una solución para los animales, hay que medir el bienestar de forma científica, a monitorizar cómo se encuentran los animales en esa situación y, si no se encuentran bien, hacer lo que ha hecho Sea Life, volver a colocarlos en una piscina, porque ahí honestamente están mejor en el caso de estos animales. Evidentemente, tratar de buscar una instalación que sea mejor que la que tienen ahí, por supuesto, porque es una cuarentena temporal, pero hay que ser honestos y medir el bienestar de los animales y actuar en consecuencia de lo que nos diga la ciencia. También yo lo que digo a la gente es que si quiere conocer de verdad lo que se hace con los animales, que vengan, por ejemplo, a centros como Loro Parque y vean cómo es el bienestar animal de este tipo de cetáceos como los que tenemos aquí ahora, no solo con Morgan, sino con la nueva cría, con Teno también, que yo creo que es otro de los ejemplos claros de cómo es el bienestar animal. Si no, sería muy complicado que animales como Morgan hubieran parido una cría, ¿no? Bueno, realmente los expertos en bienestar animal dicen que la reproducción es muy resiliente, es decir, hay animales que pueden estar en malas condiciones, en muy malas condiciones y se siguen reproduciendo. Entonces, no se puede considerar simplemente la reproducción como un indicador de bienestar y decir, se reproduce, luego está bien. No, hay que medir muchísimas más cosas, es mucho más complejo, hay que medir hormonas, hay que medir comportamiento, hay que medir la calidad del alimento, hay que medir la calidad del medio ambiente, hay que medir si los animales están optimistas o pesimistas, hay que medir cosas verdaderamente muy complejas para poder evaluar las emociones de los animales, que es lo que planteamos. Pero eso lo hacen profesionales. Nosotros nos trabajamos y nos apoyamos en el conocimiento que desarrollan expertos en bienestar animal independientes de universidades españolas y de universidades de todo el mundo. Son las personas que verdaderamente tienen el conocimiento académico sobre el bienestar y esos son a los que hay que seguir. Cuando uno... yo recuerdo que una vez tuvimos una reunión porque estas organizaciones también a veces atacan a los turoperadores, a las compañías aéreas, y una vez alguien hizo una observación muy, muy inteligente en medio de una reunión de estas en la que había compañías aéreas que estaban siendo atacadas y les decían, ustedes cuando se les estropea un avión, ¿a quién lo llaman para arreglarlo? ¿A un técnico en reparación de aeronaves o a los amigos de las aeronaves? O a los que hacen fotos de los aviones en los aeropuertos. Llaman a un técnico especializado, ¿no? Pues esto es exactamente igual. El bienestar es una ciencia. Hay técnicos especializados en medir el bienestar. Es en los que hay que confiar, no en la gente que simplemente, a veces con muy buena voluntad, opina desde su perspectiva humana por lo que él ve, pero sin comprender verdaderamente toda la dimensión que tiene el bienestar en los animales. Un bienestar de animal que sí que se puede estudiar en centros zoológicos como es Loro Parque y donde no se ha podido hacer todavía es en santuarios. Sí, bueno, de hecho en este santuario de belugas en Islandia, tengo que reconocer que Sea Life hizo una cosa muy bien, que fue contactar con una de las mayores expertas en el mundo en bienestar de cetáceos. La contrató para que monitorizara el bienestar de los cetáceos desde que estaban en el acuario en China, durante el transporte, después del transporte, la adaptación y la integración en el santuario. Y esa es realmente la forma de hacer las cosas, hacer la monitorización con herramientas científicas. Lo que pasa es que esa información no la han publicado. Si hubiera sido una mejora tan extraordinaria, estoy seguro de que hubieran corrido a hacer una rueda de prensa para contar lo bien que había ido. Pero creo que la evidencia que han encontrado es toda la contraria y por eso no la quieren contar. Así que realmente se puede medir en los santuarios. ¿Y cuál es la evidencia que han encontrado y que no quieren contar? Pues no lo sé porque además todas las personas que trabajan en ese o que colaboran o que asesoran a ese santuario, y yo conozco algunas muy bien, firman cláusulas de confidencialidad con la cual no pueden contar absolutamente nada de lo que ocurre ahí. Y entonces no se puede saber, pero uno puede intuir que no debe ser bueno, porque cuando no lo cuentan y lo divulgan a los cuatro vientos, seguramente es que es algo que no está funcionando demasiado bien. Pero lo que te decía, el medir el bienestar se hace evidentemente en los zoológicos, se puede hacer en los santuarios y se podrá hacer en la naturaleza. Y yo estoy seguro de que dentro de 10 o 15 años, cuando
los investigadores de orcas en la naturaleza, delfines o belugas, empiezan a medir el bienestar de los animales en la naturaleza, porque también hay que medirlo, porque cuando hay 200 barcos de avistamiento de cetáceos o tráfico marítimo o ruido submarino, esos animales pueden tener problemas y pueden estar sufriendo. Hay que medirlo. Estoy seguro de que cuando eso ocurra dentro de 15 o 20 años, utilizarán las herramientas que ahora estamos desarrollando en los zoológicos, porque son las herramientas científicas que se podrán utilizar porque estarán validadas perfectamente y tendremos la suficiente base científica para poder utilizarlas en la naturaleza. Última pregunta, la que le hacemos a Javier Almunia, director del Loro Parque Fundación. Después de todo lo que hemos hablado, ¿un centro zoológico o un santuario? ¿Qué es lo mejor actualmente para la vida de un cetáceo? Hoy por hoy, con el conocimiento actual, un cetáceo va a estar mucho mejor en un buen zoológico, y hay que subrayar muy bien un buen zoológico, porque los hay buenos y malos también, pero va a estar mucho mejor en un buen zoológico que en un santuario. Hoy, cuando la ciencia avance y seamos capaces de adaptarlos, no lo sé, pero hoy la decisión está clara. Javier Almunia, director del Loro Parque Fundación. Gracias, amigo. Muchas gracias. Y ustedes ya lo saben, nos vemos en el próximo podcast.